En el episodio de hoy, veremos algunos de los ataques de safari más impactantes jamás registrados, desde leones atacando en safaris a pie, hasta tigres que embistieron a turistas en lo que parecían ser vehículos de safari seguros. Vamos a empezar. Era el 7 de agosto de 2015, y el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte sobre la reserva de Masai Mara, en Kenia, sumergiendo las interminables praderas en tonos dorados y ámbar. La lujosa cabaña de safari, en la que se alojaban Sarah y Mark Mitchell, se encontraba en una ligera colina con vista al río Mara y ofrecía un oasis civilizado en una de las áreas más peligrosas de la naturaleza africana. Sarah Mitchell tenía 28 años y estaba viviendo el sueño de su infancia. Como maestra de primaria de Oregón, había ahorrado cada dólar durante años para esta luna de miel de safari, llenado álbumes de recortes con imágenes de animales africanos y leído todo sobre la fauna del continente. Se había casado con Mark hace solo 2 semanas, y este viaje representaba la aventura de su vida. La pareja llevaba 3 días en la lodge y había realizado safaris guiados, admirando asombrados la rica fauna a su alrededor. Sarah ya había fotografiado elefantes, jirafas, cebras y docenas de tipos de antílopes, pero aún esperaba ver leones de manera perfecta. El personal de la cabaña les había asegurado que los paseos cortos cerca del campamento durante las horas del día dentro de las áreas marcadas eran seguros. Esa noche, cuando el sol africano se acercaba al horizonte, Sarah propuso dar un paseo romántico para encontrar un lugar privado para fotos del atardecer. Mark estaba inicialmente dudoso. La instrucción de seguridad de la cabaña había enfatizado claramente quedarse cerca de los edificios principales, pero el entusiasmo de Sarah era contagioso. Las leonas africanas son las principales cazadoras de su manada. Utilizan camuflaje, paciencia y ataques coordinados para cazar presas que a menudo son mucho más grandes que ellas mismas. Normalmente, cazan en las horas más frescas del amanecer y el crepúsculo, cuando su pelaje color arena se mezcla perfectamente con la sabana dorada. Una leona puede pesar hasta 180 kilogramos y tiene una visión nocturna 6 veces mejor que la del ser humano, una adaptación ideal para ataques sorpresa con poca luz. La pareja se alejó de la zona de seguridad del albergue de la mano y siguió un sendero de vida silvestre que serpenteaba a través de altas praderas y dispersos árboles de acacia. El paisaje parecía pacífico bajo la luz dorada, y solo los lejanos cantos de los pájaros y el chirrido de los insectos rompían el silencio. A unos 800 metros de la cabaña, Sarah descubrió un conjunto particularmente hermoso de flores rojas y amarillas que crecían cerca de un pequeño montículo de termitas. Soltó la mano de Mark y avanzó unos 45 metros para recoger las flores. Quería prensarlas en su diario, como recuerdo de su luna de miel. Lo que ni ella ni Mark notaron. Se habían adentrado en el territorio de caza de una leona solitaria. El felino había estado persiguiendo a una pequeña manada de impalas y ahora acechaba en la hierba alta cerca del montículo de termitas, con la esperanza de que las antílopes regresaran a pastar por la tarde. Sarah se arrodilló junto a las flores, de espaldas a la pradera circundante, mientras seleccionaba cuidadosamente las flores más hermosas. La leona, sorprendida por la inesperada presencia humana en su territorio de caza, cambió instantáneamente su enfoque de las ausentes impalas a esta nueva oportunidad. La postura agachada de Sarah y su posición aislada despertaron cada instinto depredador que la leona llevaba dentro. La leona comenzó su avance con esa precisión silenciosa que había hecho de su especie la cazadora suprema de la sabana africana. Se movía por la hierba como una sombra dorada, sus poderosos músculos tensos para un sprint explosivo que terminaría la caza. Sarah permanecía completamente ajena y tarareaba suavemente mientras ordenaba las flores. Mark, que estaba a unos 45 metros de distancia, fue el primero en notar el movimiento en la hierba detrás de su esposa. Abrió la boca para advertirla, pero la leona ya estaba en movimiento. Cubrió los últimos 6 metros en 2 potentes saltos, con las garras extendidas y la boca bien abierta. La leona golpeó a Sarah por detrás con una fuerza devastadora. Su cuerpo de 140 kilogramos derribó a la joven de cara al suelo. Antes de que Sarah pudiera gritar o defenderse,
Las mandíbulas del felino se cerraron alrededor de su cuello, y los colmillos cortaron inmediatamente la médula espinal. El cuerpo de Sarah se relajó instantáneamente cuando su sistema nervioso falló y las flores cayeron de sus dedos inertes. El grito de horror de Mark resonó sobre la pradera, mientras tenía que ver cómo su esposa moría en las fauces de la leona. La fiera mantuvo la mordida durante varios segundos más para asegurarse de que la matanza fuera completa, antes de soltar el cuerpo de Sarah y mirar a Mark con el hocico ensangrentado. Los guardias de seguridad del albergue, alertados por los gritos de Mark, llegaron en cuestión de minutos con rifles de alto calibre y focos. La leona, satisfecha con su presa y sin interés en Mark, desapareció silenciosamente en la hierba alta y se esfumó. Los guardianes encontraron el cuerpo sin vida de Sarah junto a las flores esparcidas, con el cuello roto, la vida extinguida al instante. El servicio de emergencia confirmó que Sarah murió inmediatamente debido a un trauma severo en la columna cervical. La investigación reveló que la pareja había violado las normas de seguridad de la cabaña al permanecer fuera de las áreas seguras marcadas. Sin embargo, no hubo consecuencias penales. La leona fue localizada en los días siguientes por guardabosques del Servicio de Vida Silvestre de Kenia y finalmente reubicada en una parte más remota de la reserva, lejos de las instalaciones turísticas. La dirección de la Lodge implementó medidas de seguridad más estrictas, incluyendo acompañamientos obligatorios para todas las actividades de los huéspedes fuera del terreno principal. Al funeral de Sarah en Oregón asistieron cientos de estudiantes, colegas docentes y miembros de la comunidad, que recordaron su amor contagioso por el aprendizaje y la aventura. Mark estableció un fondo de becas en su nombre, para estudiantes que buscan una carrera en el campo de la educación sobre la vida silvestre, con la esperanza de que su pasión por los animales pueda inspirar a otros a investigarlos y protegerlos de manera segura. Era el 14 de noviembre de 2013 en la tierra seca de arbustos espinosos del distrito de Okahanja, en Namibia. Un viento caliente levantaba polvo sobre la pista de servicio, mientras el vehículo de repuesto del equipo de investigación estaba parado detrás de un camión de ganado en punto muerto. Lo que comenzó como una tarea rutinaria en la gestión de vida silvestre estaba a punto de convertirse en algo que nadie olvidaría jamás. Víctor Nyenga era un mecánico de 29 años, cuya tranquila apariencia ocultaba una profunda fiabilidad, una característica que le había ganado gran respeto en la reserva privada de vida silvestre en Okapuka. Durante casi 4 años había trabajado en el parque de vehículos, reemplazando ejes dañados por terrenos difíciles, recableando frenos de remolques y montando neumáticos que habían sido quemados por el implacable sol namibio. 3 semanas antes del incidente, la administración lo había ascendido a acompañante de vehículos en formación. Una posición con más tiempo de trabajo en el campo y mejor remuneración, pero también con nuevas tareas en las que aún se estaba familiarizando. Víctor no era ni imprudente ni inexperto. Trabajaba metódicamente, aprendía observando y prestando atención precisa a los procedimientos. Su tarea principal consistía en mantener el vehículo de acompañamiento del convoy de investigación. Un Land Cruiser cubierto de polvo con cajas de herramientas y barriles de agua montados, que eran imprescindibles para misiones prolongadas en el terreno. Con narcóticos o rifles anestésicos, nunca tuvo que ver y tampoco se esperaba eso de él. En días como este, en los que se colocaban collares a los animales salvajes, su papel era simple: permanecer en segundo plano, observar y ayudar si era necesario con la carga del equipo. Esa mañana, el equipo de investigación trasladó a un león joven para colocarle un collar y luego liberarlo. El macho de 3 años fue sedado cerca de una valla fronteriza y transportado en una caja especial diseñada para el manejo seguro de grandes depredadores. La caja estaba posicionada de tal manera que su puerta trasera apuntaba hacia el estrecho cortafuegos, un procedimiento estándar para limitar las posibilidades de escape del animal en caso de emergencia. Mientras el equipo se preparaba para colocar el collar, notaron que el león mostraba signos de despertar. Su cabeza se movía, sus fuertes patas traseras se presionaban contra las paredes internas de la caja, y su ritmo de respiración cambiaba. Lejos del patrón profundo y regular de sedación, hacia respiraciones irregulares y jadeantes de un animal que luchaba por volver a la conciencia.
El collar aún no estaba colocado, y eso planteó al equipo de investigación una decisión crítica. Un veterinario principal tomó la decisión de reposicionar al león mientras aún parecía manejable, e indicó abrir lentamente la puerta trasera, utilizando la barrera de metal como protección. Víctor estaba de pie al lado del remolque. Sostenía un gato hidráulico en la mano, que estaba destinado a levantar el eje trasero de la caja, y se concentraba en el neumático izquierdo, que se había hundido un poco en la arena blanda. Nadie sospechaba qué eventos se desarrollarían en los próximos segundos. Los leones africanos son los segundos depredadores más grandes del continente. Los machos adultos pueden pesar más de 180 kilogramos, pura masa muscular y fuerza que rompe huesos. Sus enormes garras pueden aplastar huesos humanos de un solo golpe, y sus mandíbulas alcanzan una fuerza de mordida de más de 650 libras por pulgada cuadrada, más de 45 bares. Los leones que acaban de despertar de la sedación son especialmente peligrosos. Los medicamentos utilizados pueden perder efecto a diferentes velocidades según el metabolismo, el nivel de estrés y la edad del animal, lo que puede dar lugar a fases de conciencia parcial en las que el animal sigue siendo mortalmente peligroso, pero carece de cualquier inhibición de comportamiento. Lo que sucedió a continuación ocurrió con esa velocidad aterradora que caracteriza todos los ataques de los grandes felinos. En el momento en que la puerta se abrió un poco, el león explotó hacia afuera con una violencia impactante. No fue el tambaleo lento de un animal fuertemente sedado. Eso era un depredador de 180 kilogramos que se movía con precisión mortal. El felino tropezó brevemente con patas rígidas, pero en un destello borroso de músculos dorados y garras extendidas, recuperó inmediatamente su coordinación. El equipo de investigación entró en pánico y se dispersó corriendo. 2 miembros se lanzaron detrás del vehículo principal. Otro saltó de nuevo a la caja, pero Víctor dudó. Quizás pensó que el tropiezo inicial del león era una señal de que todavía estaba muy afectado. Esta vacilación le costó la vida. El león cubrió los 6 metros con 3 saltos poderosos y alcanzó a Víctor justo en el momento en que finalmente se giró para correr. El impacto lo lanzó de espaldas sobre la arena. El enorme peso del felino lo aplastó contra el suelo con una fuerza que rompía huesos. Testigos describieron el ataque más tarde como inquietantemente silencioso. Sin rugidos, sin una pelea prolongada, solo el repugnante sonido de garras rasgando tela y carne mientras el león se aferraba. La técnica de matanza del depredador era de una eficiencia ejemplar. Los leones matan a presas grandes generalmente colocando sus poderosas mandíbulas en la garganta, interrumpiendo el suministro de aire y al mismo tiempo haciendo imposible cualquier escape con su peso y garras. Víctor sufrió lesiones catastróficas en el cuello y el hombro, cuando los colmillos de 10 centímetros del león atravesaron estructuras vitales y sus vértebras cervicales se dislocaron bajo la enorme presión. 2 empleados armados dispararon tiros de advertencia al aire, pero el león, completamente en modo de instinto depredador, ignoró el ruido. Solo un disparo directo en el costado lo hizo soltar su agarre y tambalearse lejos del cuerpo inmóvil de Víctor. Pero ya era demasiado tarde. El cuello de Víctor estaba destrozado, su mandíbula expuesta y la sangre ya empapaba rápidamente la roja tierra namibia bajo él. Cuando los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente llegaron por la tarde, 1 hora después de la llamada de emergencia, la escena del crimen ya había sido acordonada y limpiada. El cadáver del león fue transportado para un examen patológico, para verificar la sedación y determinar si una reacción inesperada había contribuido a la tragedia. El cuerpo de Víctor fue colocado en una bolsa de plástico negra y trasladado a Windhoek, donde la forense determinó oficialmente la causa de la muerte como dislocación de las vértebras cervicales y pérdida catastrófica de sangre debido a lesiones en la zona del cuello. El entierro de Víctor tuvo lugar 3 días después en el municipio de Katutura, una pequeña ceremonia privada a la que asistieron solo su familia, algunos compañeros de trabajo y vecinos que lo conocían desde su infancia. El gerente envió una carta sellada y 2 meses de indemnización a la familia, mientras que se emitió un breve mensaje en la emisora de radio local en Oshiwambo. En la prensa de habla inglesa no se mencionó el incidente. Era el 3 de mayo de 2014 en Botsuana.
El sol de la mañana arrojaba reflejos dorados sobre los inmaculados cursos de agua del delta del Okavango, donde agua cristalina serpenteaba entre bancos de papiros e islas de palmeras dispersas. Este patrimonio natural de la humanidad de la UNESCO, que abarca más de 15.000 kilómetros cuadrados de humedales, sirve en el corazón del desierto de Kalahari como fuente de vida para innumerables especies animales. La red ramificada de aguas del delta formaba un laberinto de canales, algunos lo suficientemente profundos para lanchas a motor, otros apenas transitables con mocoros, las tradicionales canoas de un solo tronco. Trevor Boone, un graduado de 34 años en ciencias ambientales de Denver, Colorado, había viajado junto a su esposa Marie para documentar ecosistemas acuáticos para su blog de conservación Water Voices. Trevor trabajaba como analista de calidad del agua en la ciudad de Denver y aportaba un enfoque metódico y científico a todo lo que hacía. Sus colegas lo conocían como alguien que cuestionaba las opiniones convencionales y prefería investigar por su cuenta en lugar de confiar en los estándares existentes. Marie, una fotógrafa autónoma, hace tiempo que se había acostumbrado a la inclinación de Trevor por cuestionar las pautas establecidas. Para ella, era una manifestación de su apasionado compromiso con la verdad ecológica. La pareja había elegido el Okavango deliberadamente, porque Trevor estaba convencido de que los documentales convencionales sobre vida silvestre exageraban los peligros de las aguas africanas. Quería mostrar una perspectiva más equilibrada y demostrar que las personas pueden vivir en coexistencia respetuosa con las criaturas acuáticas. Su guía local había recomendado quedarse en los canales principales durante la expedición de 3 días en kayak, ya que los afluentes a menudo están habitados por animales territoriales en época de cría. Sin embargo, Trevor había estudiado imágenes satelitales y patrones de corrientes de agua y estaba convencido de que los afluentes más estrechos ofrecerían mejores oportunidades para observar la vida silvestre, libres del teatro turístico de las rutas guiadas. El cocodrilo del Nilo se cuenta entre los depredadores más temibles de África. Puede alcanzar una longitud de hasta 6 metros y pesar más de 680 kilogramos. Estos reptiles prehistóricos apenas han cambiado en más de 200 millones de años y están perfectamente adaptados a cazar al acecho en el agua. Sus fuertes mandíbulas generan una fuerza de mordida de más de 5.000 libras por pulgada cuadrada, lo suficientemente fuerte como para triturar huesos instantáneamente. Los cocodrilos del Nilo son cazadores oportunistas que permanecen inmóviles debajo de la superficie del agua durante horas, con solo sus ojos y fosas nasales visibles sobre la línea de flotación. En mayo, el comienzo de la estación seca en Botsuana, los cocodrilos se concentran en pozos y canales más profundos, ya que el nivel del agua baja, lo que los hace más territoriales y agresivos. En el segundo día, Trevor convenció a Marie de explorar un estrecho canal lateral que había identificado en sus mapas. La vía fluvial parecía tranquila, bordeada de densos cinturones de juncos que formaban corredores naturales, ideal para la fotografía de animales. Trevor remaba con confianza en el kayak delantero. Su bote amarillo cortaba el agua, que apenas tenía 1 metro de profundidad. Marie lo siguió a unos 20 metros detrás, con la cámara lista para capturar el ecosistema intacto que Trevor le había prometido. El ataque ocurrió sin ningún aviso en una curva poco profunda, donde el canal se estrechó a menos de 5 metros. Un enorme cocodrilo del Nilo, de unos 5 metros de largo, había estado inmóvil en el fondo fangoso, camuflado entre ramas caídas y plantas acuáticas. El reptil probablemente había utilizado este lugar de caza durante años. Así lo indicaban huesos esparcidos en la orilla, que Trevor había confundido erróneamente con depósitos naturales. El cocodrilo atacó directamente desde debajo del kayak de Trevor con una fuerza explosiva. Su masiva cola impulsó el cuerpo verticalmente a través de la columna de agua hacia arriba. El primer impacto levantó todo el kayak alrededor de 1 metro en el aire. El casco de fibra de vidrio se rompió audiblemente cuando las mandíbulas del cocodrilo se cerraron alrededor del torso de Trevor, debajo del chaleco salvavidas. Los dientes del depredador, cada uno de hasta 8 centímetros de largo, penetraron a través de sus costillas en la cavidad torácica y perforaron inmediatamente ambos pulmones. El cuerpo de Trevor desapareció bajo la superficie del agua, cuando el cocodrilo realizó su típica vuelta de la muerte. Un giro que sirve para desorientar a la presa y causar graves lesiones internas. La rotación generó un enorme torque que rompió la columna vertebral de Trevor en varios lugares, mientras la mordida del cocodrilo aplastaba su caja torácica. El agua fluía a sus pulmones perforados, mientras la rotación continuaba. Cada vuelta llevaba los dientes más profundo en sus órganos. La muerte giratoria duró unos 30 segundos, en los cuales el cuerpo de Trevor fue retorcido y comprimido tan intensamente que sobrevivir era imposible.
Los gritos de Marie resonaban por el delta mientras tenía que presenciar cómo su esposo desaparecía en el agua turbulenta. El cocodrilo emergió brevemente de nuevo, el cuerpo inmóvil de Travers todavía en su boca, antes de sumergirse otra vez para asegurar su presa en un escondite subacuático. Los guardaparques que monitoreaban el tráfico por radio llegaron al lugar en unos 40 minutos. Con la ayuda de equipo especial, recuperaron el cadáver de Trevor 3 horas después, atrapado bajo un tronco sumergido, donde el cocodrilo lo había escondido. El Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Botsuana inició una investigación del incidente y finalmente llegó a la conclusión de que Trevor había entrado en una zona restringida durante el pico del comportamiento territorial. El canal específico en el que ocurrió el ataque fue marcado permanentemente con boyas de advertencia. Marie, por su parte, continuó su trabajo de conservación, ahora con un enfoque renovado en el respeto a las prácticas tradicionales en la gestión de la vida silvestre. La tragedia subrayó la importancia decisiva de los conocimientos locales para navegar por las vías fluviales africanas, donde depredadores prehistóricos aún dominan territorios que han habitado durante milenios. Por admirable que fuera el compromiso de Trevor con la conservación, su fatal decisión de ignorar el conocimiento indígena demostró que incluso los activistas ambientales bien intencionados deben respetar la sabiduría de aquellos que entienden profundamente estos ecosistemas. La tarde del 8 de junio de 2018 ofreció el atardecer africano perfecto, el tipo de vista que los folletos de viaje apenas pueden capturar. Paige Myers, una enfermera de urgencias de 33 años de Denver, estaba sentada junto al crepitante fuego de campamento de su lujoso campamento en el Parque Nacional South Luangwa, en Zambia, y observaba cómo el cielo cambiaba de dorado a un profundo violeta. Era su segundo safari en África y, a diferencia de su primer viaje a Kenia, esta vez había optado por un safari a pie, que prometía encuentros íntimos con la vida silvestre. Los colegas de Paige en el Hospital General de Denver la conocían como alguien que florecía bajo la adrenalina y los desafíos. Su carrera de 12 años como enfermera estuvo marcada por trabajos voluntarios en los turnos más exigentes, casos de trauma, cirugías de emergencia y despliegues en catástrofes, de los que otras enfermeras preferían apartarse. La lujosa caminata safari seguía el principio de mínimas intervenciones y máxima autenticidad. Los invitados dormían en tiendas de lona, elevadas en plataformas de madera, separadas de los sonidos y olores de la noche africana solo por mosquiteros. Esa noche, Paige se ofreció voluntariamente para la guardia nocturna de 2 a 4 de la madrugada, una actividad opcional que la mayoría de los invitados rechazaban en favor de un sueño sin interrupciones. El guía principal del campamento había explicado que la vigilancia nocturna cumplía varios propósitos: mantener el fuego encendido para ahuyentar a los carroñeros, observar los cambios del clima y servir como una función de advertencia temprana para los animales salvajes que pudieran acercarse al área de descanso. Cuando Paige comenzó su guardia, el guía le recordó a los depredadores nocturnos que tenían su territorio de caza en South Luangwa. Los leopardos se encuentran entre los cazadores nocturnos más hábiles de África, perfectamente adaptados para ataques sorpresivos silenciosos. Estos felinos solitarios suelen pesar entre 60 y 90 kilogramos, pero su complexión compacta y musculosa los hace excepcionalmente fuertes para su tamaño. Los leopardos tienen, en proporción a su tamaño corporal, la mordida más fuerte de todos los grandes felinos. Sus mandíbulas pueden aplastar los cráneos de sus presas con facilidad. Lo que hace a los leopardos especialmente peligrosos para los humanos es su extraordinaria furtividad y capacidad para escalar. Pueden saltar verticalmente hasta 3 metros y horizontalmente hasta 6 metros, lo que les permite atacar desde árboles o posiciones elevadas. Su pelaje moteado ofrece un camuflaje perfecto en la luz moteada, y pueden moverse a través de un matorral denso sin hacer ruido. Alrededor de las 2:30, Paige escuchó ruidos desde el área de almacenamiento del campamento, que se encontraba a unos 50 metros del fuego principal. Los sonidos eran sutiles, crujidos, rasguños y ocasionales golpes, lo que sugería que un animal estaba examinando la cabaña elevada de provisiones. Exactamente para tales situaciones era la guardia nocturna, pero su instrucción era clara: observar desde el lugar del fuego y alertar a los guías si algo parecía amenazante. Sin embargo, la curiosidad natural de Paige y su confianza en su capacidad para manejar emergencias llevaron a una decisión que violaba los protocolos de seguridad del campamento.
En lugar de despertar a los guías de inmediato, decidió investigar los ruidos ella misma. Lo que Paige no sabía: un leopardo había estado observando el campamento desde la vegetación circundante durante una hora, atraído por el olor de las provisiones y la actividad inusual de las personas en su territorio. Al acercarse Paige al área de provisiones, no sospechaba que el leopardo ya había comenzado a seguirla. Y en una fracción de segundo, el leopardo atacó por detrás ligeramente a la izquierda, desde un matorral denso donde el felino se podía ocultar perfectamente. La mandíbula del leopardo se cerró con una fuerza devastadora sobre su cuello, mientras sus garras recorrían su torso, buscando apoyo y manteniendo a su presa firmemente sujeta. Sin duda, la vida de Paige terminó en ese momento. El instinto del leopardo lo impulsó a arrastrar a su presa lo más rápido posible fuera del área abierta, y en cuestión de segundos, Paige fue arrastrada al matorral denso alrededor del campamento. Los leopardos son increíblemente fuertes para su tamaño y capaces de capturar presas que son significativamente más grandes que ellos mismos, arrastrarlos a los árboles o a la espesura densa donde pueden comer sin ser molestados. Los otros huéspedes se despertaron por los breves sonidos de lucha, pero cuando salieron de sus tiendas y llamaron a los guías, el campamento ya había vuelto a su anterior silencio. Los guías reconocieron de inmediato lo que había sucedido. La búsqueda posterior fue realizada por rastreadores profesionales y guardabosques armados, pero los leopardos son conocidos por esconder su presa en lugares inaccesibles. El gran felino había arrastrado el cuerpo de Paige a un denso matorral junto al río, a casi 300 metros del campamento, donde permaneció oculto hasta la mañana siguiente. Als das Suchteam die Stelle schließlich fand, hatte der Leopard sich bereits ausgiebig an seiner Beute bedient und war in die Weiten der südluwanganischen Wildnis verschwunden. El 23 de agosto de 2018, el delta del Okavango en Botsuana centelleaba bajo el implacable sol africano. Las temperaturas subieron hasta 40 grados Celsius al mediodía. Para el francés Luc Moreau, de 38 años, para un gerente de marketing de Lyon, Francia, este safari de lujo no era solo unas vacaciones, sino una escapada, un descanso duramente ganado de una vida implacablemente rápida. Durante casi 2 décadas, Luc había brillado en un entorno empresarial de alta presión, conocido por su pensamiento rápido, su instinto agudo y su incansable dedicación al trabajo. Los colegas lo admiraban, los clientes confiaban en él y su empresa lo consideraba indispensable. Pero detrás de la apariencia cuidada y las presentaciones seguras de sí mismo, había un hombre peligrosamente cerca del agotamiento. Vivía solo en un apartamento moderno y minimalista en el barrio de Confluence de Lyon, cuyas ventanas de piso a techo ofrecían una vista del Saona. Cada mañana seguía la misma rutina: 5:30 gimnasio, café negro, traje a medida y un aluvión de correos electrónicos antes de que la oficina siquiera abriera. Rara vez tomaba vacaciones, prefería acumular días libres no utilizados mientras escalaba la escalera corporativa. Sus amigos a menudo se burlaban de él por ser un adicto al trabajo, pero Luc siempre insistía en que estaba bien. Él descansaría una vez que todo se calmara. Esa pausa nunca llegó. Después de completar una gran fusión que le había tomado 18 meses, Luc finalmente llegó a sus límites. Comenzó a sufrir migrañas, pequeños ataques de pánico y largos periodos de confusión mental. Sich-zu-erholen, su médico le instó a tomarse un descanso. Un colega que acababa de regresar del África Austral había mencionado casualmente el delta del Okavango como un paraíso tranquilo. Esa misma noche, Luc reservó en línea una estancia de 2 semanas en el Mokolodi Delta Camp, una exclusiva cabaña conocida por su privacidad, gastronomía gourmet y naturaleza virgen. 3 días antes del incidente había llegado y quedó inmediatamente impresionado por las elegantes cabañas de techo de paja del campamento, que daban a un pequeño lago conectado a los brazos principales del delta. Su alojamiento disponía de una ducha exterior, una terraza privada y vistas ininterrumpidas a los animales que venían a beber al agua. Luc estaba impresionado por la tranquilidad. No había teléfonos sonando, ni notificaciones zumbando, ninguna urgencia artificial. Dormía más, respiraba más profundamente, caminaba más despacio y finalmente se sentía de nuevo como una parte de sí mismo que había perdido durante años. Al registrarse, la gerente de la lodge, Precious Ndlovu, había llevado a cabo una detallada sesión de seguridad. Había destacado enfáticamente que los huéspedes nunca debían salir solos después de anochecer, y que nadar en el lago estaba estrictamente prohibido debido a los cocodrilos y hipopótamos. Luc asintió con la cabeza,
pero su mirada ya se había dirigido hacia los elefantes que se veían más allá de la terraza. No quería ser imprudente, solo quería desconectarse urgentemente. Esta mañana, Luke había participado junto con 5 huéspedes más en un safari de 6 horas, guiado por Cabo, un guía experimentado con conocimiento enciclopédico sobre el ecosistema del delta. El Land Cruiser había salido a las 5:30 y les permitió un amanecer espectacular sobre las llanuras de inundación. Hasta las 10 ya habían visto leones descansando después de una cacería, un leopardo que colgaba elegantemente de una rama de acacia, y numerosas especies de antílopes que pastaban en la exuberante vegetación. Cabo posicionó el vehículo perfectamente para las fotos y explicó el comportamiento de cada animal con apasionada precisión. A medida que el día se volvía más caluroso, Luke se sentía cada vez más, a pesar del techo de lona en el vehículo de safari. El sol quemaba implacablemente, y su ligera camisa de lino se le pegaba empapada en sudor a la espalda, y aceptó agradecido una recarga del frigorífico de Cabo. Cuando regresaron a la cabaña a las 11:30, Luke estaba completamente acalorado. Mientras los demás huéspedes se dirigían al comedor para el almuerzo, él se retiró a su cabaña. La ducha le proporcionó un alivio temporal, pero en cuanto salió de nuevo al aire húmedo, se sintió inmediatamente pegajoso e incómodo. Desde su terraza, Luke miraba anhelante el lago, que estaba a solo unos 50 metros de su cabaña. El agua se veía fresca y acogedora. La superficie era lisa y tranquila en el calor del mediodía. No podía reconocer ninguna señal de los animales peligrosos mencionados en la instrucción de seguridad, ni orejas de río que sobresalían del agua, ni cocodrilos que estaban en la orilla. Solo agua clara y tentadora que pedía alivio del calor sofocante. Luke miró el reloj. La 1:15. La safari de la tarde comenzaría hasta las 4 de la tarde, así que tenía casi 3 horas de tiempo. Lo que deseaba era soledad y frescura. Se convenció a sí mismo de que sería solo un rápido chapuzón en el agua. 5 minutos dentro y fuera. Nadie lo notaría. Decidido, Luke se puso su traje de baño, tomó una toalla y miró alrededor de su cabaña. Ningún empleado a la vista, probablemente todos estaban también en la pausa entre las actividades. Cuando Luke se acercó al agua, vio un cartel descolorido, parcialmente cubierto por la vegetación. Peligro, no nadar, cocodrilos. Dudó brevemente, luego justificó su decisión. El agua estaba lo suficientemente clara como para ver el fondo arenoso cerca de la orilla. Un gran depredador sería visible. Además, se quedaría cerca de la orilla, lo suficientemente profundo como para enfriar brevemente su cuerpo sobrecalentado antes de regresar a la cabaña. A la 1:22, Luke entró en el... Emitió un suspiro de alivio cuando el agua fría le envolvió los tobillos y luego las pantorrillas. El suelo era de arena compacta, que si chalmelish vertiefte. Siguió adentrándose hasta que el agua alcanzó su cadera. Luego dobló las rodillas, sumergiendo hombros y torso. El alivio fue inmediato y abrumador. Cerró los ojos y disfrutó de la sensación, cómo el calor abandonaba su cuerpo, completamente ajeno a que sus movimientos ya habían sido percibidos. El cocodrilo del Nilo, que había reclamado esta sección del lago como su territorio, era un enorme ejemplar, casi 5 metros de largo y aproximadamente 500 kilogramos de peso. Se había estado descansando en una bahía cubierta de juncos a unos 27 metros del lugar donde Luke había entrado al agua. Casi invisible, con solo las narinas y ojos por encima de la superficie del agua, el antiguo depredador había percibido de inmediato las vibraciones de la entrada de Luke en su territorio. Los cocodrilos son cazadores pacientes que han perfeccionado su técnica de ataque a lo largo de más de 200 millones de años de evolución. Este ejemplar comenzó a moverse hacia Luke, casi sin crear una sola onda. Su cola poderosa lo impulsaba silenciosamente a través del agua, mientras su cuerpo estaba completamente sumergido. Kitiert. Su cerebro frío y primitivo solo registró una cosa: la presa había invadido el territorio. Entrar. Luke, refrescado y satisfecho, decidió dar unos pasos más adentro para sumergirse completamente. El agua ahora le llegaba hasta el pecho, mientras continuaba paralelo a la orilla, sin darse cuenta de que la muerte se acercaba por detrás a una velocidad aterradora. Su primer indicio de que algo no estaba bien fue cuando notó cómo los pequeños peces se dispersaban en todas direcciones. Una señal de advertencia que llegó demasiado tarde. El ataque fue devastadoramente rápido y preciso. El cocodrilo lanzó un último movimiento explosivo hacia adelante. Sus mandíbulas masivas se cerraron con fuerza rompiente sobre el muslo derecho de Luke. Más de 260 kilogramos de presión por centímetro cuadrado.
más que suficiente para deshacer su hueso del muslo al instante, se encontraban con su carne. El grito de Luke por el shock y el dolor resonó sobre el agua. Sin embargo, fue cortado abruptamente cuando el cocodrilo comenzó su instintivo giro mortal. El depredador giró violentamente, arrastrando a Luke bajo el agua en una espiral desorientadora, diseñada para arrancar pedazos de carne de la presa y, al mismo tiempo, ahogar. El agua llenó sus pulmones mientras era arrastrado bajo la superficie. Su cuerpo se retorció de manera antinatural bajo la fuerza de la rotación. Sus dedos se aferraron desesperadamente al hocico blindado del. Los Dedos de Luke fanden jedoch keinen Halt auf den urzeitlichen Schuppen. Für einen kurzen Moment stoppte das Krokodil die Rotation und Luke tauchte wieder auf, keuchend und hustend. Es gelang ihm, Hilfe zu rufen, bevor erneut unter Wasser gezogen fue. A la orilla, un jardinero que estaba recortando la vegetación escuchó el grito y miró horrorizado cuando él vio cómo el agua, a unos 60 metros de la orilla, se movía violentamente. El cocodrilo giró de nuevo, esta vez con aún más fuerza. Bajo el agua, Luke sintió cómo se desvanecía su conciencia. La falta de oxígeno y el shock pasaron factura. El dolor en su pierna destrozada se volvió extrañamente distante. Su cuerpo apagó funciones no vitales y pasó al modo de supervivencia. En sus últimos momentos conscientes, sintió cómo era arrastrado más profundo en el lago, lejos de la costa, lejos de cualquier posibilidad de rescate. El jardinero corrió al edificio principal del albergue y pidió ayuda. El personal reaccionó rápidamente y lanzó un pequeño bote de aluminio que estaba destinado para emergencias. Cuando Cabo y 2 empleados más llegaron al centro del lago, ya no había nada que ver, solo ondas que se expandían y juncos flotantes. Luke Morrow había desaparecido por completo, arrastrado al depósito submarino del cocodrilo, una cavidad en la ribera donde se guarda la gran presa, hasta que empieza a descomponerse, lo que facilita al reptil desgarrarla. Comenzó una búsqueda inmediata. El personal registró la orilla y el equipo de seguridad informó a las autoridades locales. Los huéspedes del lodge fueron retenidos en sus cabañas mientras se hacía evidente la cruel realidad de lo sucedido. Precious, la gerente del lodge, contactó a la embajada francesa en Gaborone para informar del incidente. Su voz temblaba al explicar las circunstancias. El cuerpo de Luke fue descubierto casi 24 horas después, parcialmente sumergido en un cinturón de juncos, a unos 200 metros del lugar donde había entrado al agua. En aguas cálidas y poco profundas, ricas en oxígeno, como en esta parte del delta, la descomposición puede liberar gases tan rápidamente que un cuerpo puede emerger en un día. El cocodrilo había devorado grandes partes de su torso y pierna derecha, dejando así un cruel testimonio de la eficiencia de la naturaleza. Un equipo de la Autoridad de Vida Silvestre de Botsuana capturó al cocodrilo responsable y lo mató. Un ejemplar famoso, al que los pescadores locales llamaban Old Ghost, por su habilidad para aparecer y desaparecer sin previo aviso. El campamento Mokolodi Delta fue cerrado temporalmente para llevar a cabo una revisión de seguridad exhaustiva. Se instalaron cercas adicionales alrededor de los accesos al agua y se introdujeron rondas de seguridad cada hora. Las señales de advertencia fueron diseñadas más grandes y llamativas, con indicaciones multilingües sobre el peligro mortal de los depredadores del deltas. Era el 23 de septiembre de 2023 cuando el Zoológico Nacional de India en Delhi fue testigo de uno de sus ataques de leones más terribles. Hasta 2023, los zoológicos de la India habían registrado entre 2010 y 2023 más de 100 incidentes graves con grandes felinos, de los cuales solo 3 fueron mortales. Terminaron. El zoológico en Delhi, sin embargo, había mantenido un historial de seguridad impecable desde su inauguración, a pesar de recibir más de 3 millones de visitantes al año. ¿Qué mostrar? La capital del país registró ese año un fuerte aumento de visitantes al zoológico, con un aumento del 25% en comparación con 2022. Las autoridades de turismo atribuyeron este aumento a la recuperación posterior a la pandemia, así como a las mejoras en las instalaciones. Sin embargo, esta afluencia trajo consigo nuevos desafíos: hacinamiento en las horas punta, mayor presión sobre el personal de seguridad e inquietudes crecientes respecto al comportamiento de los visitantes cerca de animales peligrosos. El zoológico de Delhi, que se extiende por 61 hectáreas en el corazón de la capital india, era considerado como la principal instalación de vida silvestre, India. Fue inaugurado en 1959 bajo el gobierno de Jawaharlal Nehru. Fue fundado y albergaba más de 1.350 animales de 130 especies diferentes. El recinto de los leones, que fue construido en 1989 y renovado en 2019,
Se decía que tenía un diseño sofisticado. Un foso de 5,5 metros de profundidad rodeaba un hábitat natural de 2,000 metros cuadrados con rocas artificiales, estructuras de sombra y sistemas de enfriamiento. Las medidas de seguridad de la instalación cumplían con las normas modernas, criterios del zoológico. 15 guardias armados patrullaban el área en turnos rotativos, mientras que 128 cámaras CCTV vigilaban áreas críticas. El recinto de leones en sí estaba equipado con varias medidas de seguridad, barreras de 3 niveles, estaciones de emergencia cada 50 metros, así como un sistema de anuncios sofisticado para los visitantes. Inspecciones diarias aseguraban que todas las medidas de seguridad siguieran en funcionamiento, con protocolos de mantenimiento llevados de acuerdo con normas internacionales de manera meticulosa. Mientras el zoológico de Delhi tomaba todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de sus visitantes, mostraba la historia de Maqsood Singh un tipo diferente de vulnerabilidad. Una que provenía de los sistemas que debían proteger, un bemerkt blip. Maqsood vivía con sus padres y su hermana menor en un apartamento de una habitación en el área industrial de Anand Parbat, en el este de Delhi. Ganaba un salario modesto de 12,000 rupias, aproximadamente $144 estadounidenses, al mes en la Sharma, fábrica de prendas. Su padre, que años antes había resultado herido en un accidente de trabajo en una fábrica, dependía del ingreso de Maqsood. Las dificultades financieras de la familia hacían imposible enfrentarse al comportamiento cada vez más errático de Maqsood. La atención en salud mental seguía siendo un lujo inasequible para muchos miembros de la clase trabajadora india. Los signos de su empeoramiento del estado mental eran visibles desde hacía meses. Los colegas en la fábrica de Sharma Garments notaron su creciente aislamiento durante las pausas para el almuerzo. Su supervisor, Rohan Mehra, tuvo varias ausencias inexplicables solo en el último mes. Documentado. En casa, Maqsood pasaba horas viendo documentales de vida silvestre en el pequeño televisor de la familia. Estaba especialmente fascinado por los grandes felinos. Su madre recordó más tarde sus extrañas preguntas sobre las almas de los animales y su capacidad para la gracia. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Maqsood salió de su casa a las 7 en punto, y le dijo a su madre que iba al trabajo. Pero nunca llegó allí. Las cámaras de seguridad lo grabaron más tarde vagando por las calles durante horas y deteniéndose ocasionalmente para observar perros callejeros y alimentar a las palomas. A las 12:15 tomó una decisión inesperada. Compró una entrada para el Asimo de Senoazú. Los 50 rupias de la tarifa de entrada podían parecer insignificantes para la mayoría, pero para Maqsood era casi la mitad de su salario diario. En el interior del zoológico, Sher, un león africano macho de 8 años, encarnaba la perfección de un depredador natural. Nació en el zoológico de Pretoria, en Sudáfrica, y llegó en 2018 como parte de un programa internacional de cría, Delhi. Con un peso de 180 kilogramos, su robusta constitución era un testimonio de millones de años de evolución, una criatura creada para la caza. Bajo el cuidado de personal capacitado, su rutina diaria consistía en alimentaciones regulares, actividades de enriquecimiento y constante observación. Los leones son superdepredadores, cuyas habilidades de caza han sido perfeccionadas durante millones de años. Su fuerza de mordida supera los 4.500 Newton, suficiente para aplastar el cráneo de un búfalo. Sus garras pueden ejercer una fuerza de 180 kilogramos de un solo golpe, mientras que sus uñas, que pueden medir hasta 10 centímetros de longitud, pueden abrir a sus presas con precisión quirúrgica. Su visión nocturna es 6 veces mejor que la de un humano, y su rugido se puede escuchar hasta 8 kilómetros de distancia. A pesar de años de cautiverio, conservan cada instinto depredador de sus ancestros salvajes. Los cuidadores de Shers notaron su inteligencia especial. Podía reconocer a empleados individuales, entendía las rutinas de alimentación y mostraba todos los comportamientos naturales de un león salvaje. Esto incluía patrullar su territorio y marcar su territorio con sustancias olorosas. Y, lo más decisivo, el instinto de eliminar cualquier amenaza percibida para su territorio. Exactamente a la 1:05 de la tarde, mientras los visitantes se agolpaban en la zona de observación, Maqsood comenzó su viaje fatídico. Las cámaras de seguridad grabaron cómo metódicamente se quitó los zapatos y las colocó ordenadamente junto a la primera barrera. El sistema de seguridad triple del recinto fue diseñado según normas internacionales. Una cerca exterior de 1 metro de alto, una barrera de advertencia de 1,5 metros de altura con pinchos para escalar, y finalmente, un foso de agua de 5,5 metros de profundidad. Cada barrera estaba equipada con señales de advertencia en 3 idiomas, complementadas con indicaciones gráficas para personas analfabetas.
El área de observación estaba especialmente concurrida esa tarde. Una clase escolar del sur de Delhi acababa de llegar. Sus uniformes azules formaban toques de color en la plataforma de observación. Los autobuses turísticos habían dejado a los turistas habituales de los martes y las familias locales buscaban refugio del ajetreo de las calles de Delhi. Las cámaras de seguridad registraban en ese momento a más de 200 visitantes en el Sunyasin, el recinto de los leones. Lo que ocurrió a continuación plantearía serias preguntas sobre la concienciación acerca de la salud mental en la clase trabajadora de la India. Mit einer Gelassenheit, die beunruhigte, superó Maksud las dos primeras barreras, ignoró los gritos de los presentes y los silbidos frenéticos de las fuerzas de seguridad. Dos maestros evacuaron rápidamente a sus alumnos, mientras otros visitantes comenzaron a documentar los hechos con sus teléfonos móviles. Filmar. Una trágica reflexión de la sociedad moderna ante una catástrofe. El descenso al foso de agua duró exactamente 27 segundos, como mostraron más tarde las grabaciones de seguridad. Varios testigos informaron que Maksud murmuraba para sí mismo. Sus movimientos parecían intencionados y casi rituales. El oficial de seguridad principal Prakash Verma, estacionado a unos 90 metros de distancia, activó inmediatamente el protocolo de emergencia. Sin embargo, la distancia resultó ser demasiado grande para poder intervenir a tiempo. Maksud, todavía fijado en el león, sacó su teléfono móvil. Su comportamiento se había vuelto cada vez más impredecible en los días previos a este momento, y este era el clímax de su creciente instabilidad. Sin consideración por el peligro, se acercó más al recinto, aparentemente decidido a tomarse un selfie con el depredador salvaje. Ignoró tanto las claras señales del comportamiento territorial del león, como los gritos cada vez más fuertes de los visitantes para que se retirara. Sus pensamientos parecían estar completamente enfocados en capturar este momento con su teléfono móvil. Capturar. El ataque ocurrió con una eficiencia aterradora. Sher, que anteriormente se había relajado cerca de su cascada artificial, advirtió de inmediato la intrusión. La transformación del tranquilo habitante del zoológico al depredador supremo fue instantánea. Las orejas se echaron hacia atrás, los músculos se tensaron. Su cola se bajó en posición de caza. El comportamiento del león correspondía exactamente a los patrones que mostrarían sus congéneres salvajes cuando un intruso entra en su territorio. La reacción de la multitud condujo al caos. Cientos de visitantes comenzaron a gritar y lanzaron todo lo que podían agarrar, botellas de agua, restos de comida, incluso zapatos, en un intento desesperado de intentar que el león distraerse. El personal del zoológico, encabezado por el cuidador jefe de animales Arvind Rathore, se apresuró con extintores y bengalas de emergencia, pero estaban demasiado lejos para intervenir a tiempo. Sher cubrió la distancia de 30 metros en menos de 3 segundos. Su cuerpo musculoso se catapultó hacia adelante con una fuerza explosiva. El primer impacto lanzó a Maksud hacia atrás, cuando el león de 180 kilogramos lo embistió con la fuerza de un coche pequeño. Lo que siguió fue una demostración de la fuerza indomable de la naturaleza, que los testigos recordarían durante años. La primera mordida del león dirigida al cuello de Maksud, una técnica de caza natural de los leones, desplegó una fuerza de mordida de más de 4.500 newton. Las enormes zarpas, cada una equipada con garras retráctiles, especializadas en sujetar presas, empujaron a Maksud hacia el suelo. Los equipos de emergencia, que llegaron exactamente 10 minutos después del intento de Maksud, a las 13:15, solo pudieron observar cómo el león arrastraba a su víctima hacia la gruta de cemento, siguiendo un instinto. Fue perfeccionado en millones de años de evolución. La operación de rescate comenzó finalmente a las 2:30 de la tarde, después de obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades de fauna salvaje. El Dr. Sunil Verma, el veterinario jefe del zoológico, guió a un equipo de 6 especialistas para sedar a Sher con la mayor precisión. El proceso requería el máximo cuidado. Una dosis demasiado baja dejaría al león en estado peligroso. Una dosis demasiado alta podría matar al valioso animal de cría. La operación en sí duró aproximadamente 90 minutos. Se requirieron 2 dardos tranquilizantes con ketamina y xilacina, cuidadosamente ajustados al peso corporal de Sher, antes de que el león estuviera suficientemente sedado. Una vez que los sedantes hicieron efecto, el equipo esperó 15 minutos adicionales para asegurarse de que Sher estuviera profundamente inconsciente y estaba estable. Esto cumplía con los protocolos para el manejo de grandes felinos antes de entrar en el recinto. La investigación reveló que Maksud, casi instantáneamente por el primer mordisco, murió. Sus vértebras cervicales fueron aplastadas y sufrió traumas graves por el impacto, así como profundas heridas de garras. Como respuesta al ataque, el zoológico implementó medidas de seguridad más estrictas, incluyendo barreras más altas, cámaras de vigilancia adicionales y una mejor capacitación del personal en el manejo de emergencias psiquiátricas. Sher, el león, permaneció en el zoológico,
pero su recinto fue modificado. Mientras continuaba el debate sobre la tenencia de grandes felinos en cautiverio, los expertos destacaron la importancia de los zoológicos bien gestionados para la conservación de especies y la educación. El incidente subrayó el hecho de que un animal salvaje, por familiar que parezca, nunca puede ser completamente domesticado. Era el 19 de junio de 2017, y la niebla matutina comenzaba a despejarse sobre el río Chobe, en el norte de Botsuana. El aire era fresco y claro, lleno del sonido de animales salvajes que despertaban. Los hipopótamos gruñían en las zonas poco profundas de la orilla, los elefantes barritaban en la distancia, y los llamados melódicos de cientos de especies de aves saludaban el amanecer. Margaret O'Brien tenía 63 años y finalmente estaba viviendo su sueño. Después de 35 años como profesora de biología en una escuela secundaria en Massachusetts, se había jubilado el año anterior, después de que su esposo muriera de cáncer. El safari en África era algo que habían planeado juntos, pero después de la muerte de Robert, Maggie decidió emprender el viaje sola, como un homenaje a su amor compartido por la naturaleza. Maggie era una excursionista experimentada y amante de la naturaleza, que había pasado innumerables fines de semana en los bosques y montañas de Nueva Inglaterra. Se sentía segura de su capacidad para interpretar entornos naturales y el comportamiento de los animales, aunque nunca había experimentado nada más peligroso que osos negros. El safari guiado a pie por Chobe le parecía la oportunidad perfecta para experimentar de cerca la fauna africana. Su guía Tabo era un guardabosques local de Botsuana con más de 15 años de experiencia en guiar a turistas a través de los diversos ecosistemas del parque. Esa mañana había dado la habitual charla de seguridad, mantenerse juntos, moverse con calma y no separarse del grupo bajo ninguna circunstancia. Los leopardos africanos son considerados quizás como los felinos más peligrosos de todos, debido a su sigilo, fuerza y naturaleza impredecible. Los machos pueden pesar hasta 90 kilogramos y son capaces de arrastrar presas, que son el doble de su tamaño, a los árboles. Son cazadores solitarios al acecho con una visión y audición nocturnas excepcionales, perfectamente adaptados para cazar en terrenos densamente cubiertos. A diferencia de los leones, los leopardos rara vez dan una advertencia antes de un ataque. Prefieren atacar desde el escondite con una fuerza explosiva. El grupo de excursionistas estaba compuesto por 6 turistas, y Tabo, que seguían en fila un estrecho sendero salvaje que serpenteaba a través de un denso matorral de mopane. La vegetación, densa y verde por las recientes lluvias, ofrecía una excelente cobertura para la fauna, pero limitaba la visibilidad a solo unos pocos metros. Aproximadamente 2 horas después del inicio de la caminata, Maggie escuchó un sonido que pensó que era el llamado inusual de un pájaro. Venía de un matorral, a unos 90 metros del sendero principal. Como profesora de biología jubilada, estaba fascinada por las especies de aves africanas y ansiosa por registrar nuevas observaciones en su diario. Sin pensarlo mucho, se alejó silenciosamente del grupo para investigar. La densa maleza rodeó a Maggie mientras luchaba a través de ramas espinosas y lianas enredadas, siguiendo los llamados irregulares más adentro del matorral. El dosel sobre ella bloqueaba la mayor parte de la luz solar, creando un crepúsculo verdoso en el que apenas se podía ver más de 1 o 2 metros. Lo que Maggie no sabía: había invadido el territorio de un gran leopardo macho, que desde la noche anterior descansaba en ese mismo matorral tras una caza exitosa. El gran felino había arrastrado los restos de una pequeña antílope a un árbol cercano y estaba durmiendo después de su comida, cuando Maggie con su acercamiento perturbó su descanso. El oído extremadamente fino del leopardo registró los movimientos de Maggie mucho antes de que ella estuviera a la vista. Silenciosamente, se dejó caer de su lugar en el árbol y comenzó a seguirla a través de la maleza. Su pelaje moteado ofrecía un camuflaje perfecto en la luz moteada. El felino se movía con una elegancia fluida, colocando cada pata con cuidado para no hacer ruido. Maggie estaba inclinada sobre algunas cápsulas de semillas interesantes cuando el leopardo atacó. Con fuerza explosiva, saltó desde la sombra. Sus 70 kilogramos de cuerpo chocaron contra su espalda y la derribaron. Antes de que pudiera gritar o defenderse, sus mandíbulas se cerraron en su cuello. Los colmillos perforaron las vértebras y cortaron la médula espinal. El cuerpo de Maggie se relajó instantáneamente cuando su sistema nervioso falló. El leopardo mantuvo la mordida durante varios segundos más. Su poderosa musculatura de la mandíbula
Aseguró la muerte completa antes de soltarla y retroceder. La sangre se acumuló bajo el cuerpo inmóvil de Maggie, mientras el leopardo instintivamente comenzaba a preparar su presa para transportarla a un lugar seguro. Tavo se dio cuenta de que Maggie faltaba cuando el grupo hizo una pausa para beber 20 minutos después. Inmediatamente comenzó a retroceder por el camino, llamando su nombre y buscando en la maleza cualquier movimiento. Los otros turistas esperaban nerviosos mientras los llamados de Tavo se volvían cada vez más urgentes. Tavo encontró el cuerpo de Maggie 40 minutos después de su desaparición en la maleza. El leopardo ya había comenzado a comer y el guía no pudo hacer nada más que asegurar el lugar y pedir ayuda por radio. Los guardaparques llegaron dentro de una hora, pero el leopardo ya había desaparecido en la densa maleza. Maggie fue declarada muerta en el lugar donde fue encontrada. Tenía el cuello roto y su cuerpo mostraba claras señales de un ataque de leopardo. La investigación reveló que había violado los protocolos de seguridad al alejarse del grupo. Sin embargo, no se presentaron cargos contra el operador turístico. El Parque Nacional Chobe implementó medidas de seguridad adicionales, incluyendo conteos obligatorios cada 15 minutos durante los safaris a pie. El leopardo nunca fue encontrado a pesar de un intenso seguimiento. Las autoridades decidieron que no era necesario un traslado, ya que el animal solo había seguido su instinto natural de caza y defendido su territorio. Nuevos letreros de advertencia fueron colocados en los puntos de entrada de los senderos para resaltar los peligros de abandonar los caminos designados. La ceremonia en memoria de Maggie en Massachusetts fue asistida por cientos de exalumnos y colegas que recordaron su pasión por la enseñanza y su amor por la naturaleza. Su familia donó su extensa colección de libros de naturaleza a la biblioteca de la escuela y estableció una beca para estudiantes que buscan una carrera en biología de la vida silvestre. Era el 30 de mayo de 2016 y el sol de Florida quemaba sin piedad las turbias aguas del Parque Nacional Everglades. Los visitantes del día festivo ya se habían dispersado un poco cuando las temperaturas se dispararon. Pero los recorridos en bote de aire continuaron siguiendo su horario regular y transportaron a turistas a través del antiguo laberinto acuático, donde el peligro se ocultaba justo debajo de la engañosamente tranquila superficie. Rico Méndez era un especialista en transmisiones de 26 años de Hialeah, Florida, conocido entre sus colegas por su risa fuerte y su instintivo desprecio por todas las advertencias. Este viaje espontáneo a los Everglades con 2 amigos del taller no era más que un día libre y relajado para él, una oportunidad para divertirse y crear contenido para las redes sociales. Para Rico, los Everglades no eran un ecosistema salvaje que exigiera respeto. Eran solo un telón de fondo para buenas selfies y grandes historias que se podrían contar más tarde. El grupo subió al aerodeslizador a las 11:15, justo cuando el sol brillaba con toda su fuerza desde el cielo. Rico inmediatamente hizo bromas sobre que los caimanes no eran más que perros de pantano lentos y desestimó el peligro real que los rodeaba. Mientras su bote se deslizaba por canales poco profundos, bordeados de cipreses y hierba de sierra, el guía apagó el motor en una llamada slough, un tramo de agua abierta de flujo lento donde los caimanes a menudo se reúnen. Los caimanes americanos apenas han cambiado en más de 200 millones de años. Pueden llegar a medir hasta 4 metros de largo, pesar hasta 450 kilogramos y generar una presión de mordida de 2125 psi. Suficiente para aplastar huesos. Como depredadores al acecho, salen del agua a más de 30 kilómetros por hora y realizan un violento giro mortal para desgarrar a su presa. El guía dio su advertencia habitual: no alimentar a los animales salvajes y no inclinarse sobre la borda. Los animales no son mascotas, asocian los botes con comida y pueden volverse agresivos. Rico, como siempre, ignoró las advertencias. A pesar de las instrucciones claras, Rico comenzó a lanzar tiras de carne seca al agua, mientras sus amigos reían y grababan videos. Una figura oscura apareció, a solo unos metros del borde del bote. Un enorme caimán, de aproximadamente 3,70 metros de largo, emergió lentamente de las profundidades, con sus ojos prehistóricos fijos en la fuente de alimento. El guía gritó desesperadamente que Rico debía parar de inmediato, pero Rico ya estaba agachado al borde, sonriendo a la cámara y señalando que alguien debía tomar una foto. Entonces, ocurrió el desastre. Con una velocidad aterradora,
El pie de Rico resbaló en la cubierta de aluminio mojada, que aún estaba resbaladiza por el agua salpicada. Cayó hacia adelante, primero con los brazos, luego con el pecho, y aterrizó con un fuerte chapoteo en el agua turbia. El caimán reaccionó con los reflejos veloces de un depredador que había perfeccionado su técnica de caza durante millones de años. El enorme reptil se lanzó hacia adelante con la boca bien abierta y atrapó el torso de Rico con un crujido brutal que rompió varias costillas de inmediato. La sangre brotó en el agua mientras los amigos de Rico agarraban desesperadamente sus piernas. Lograron agarrar brevemente sus jeans, pero el caimán comenzó de inmediato con su típica vuelta mortal. El violento giro soltó su agarre y Rico desapareció bajo la superficie en un remolino de sangre y espuma. Gritos rompieron el silencio en el aerodeslizador, mientras el guía enviaba una llamada de emergencia por radio. Una vez más, apareció algo de sangre. Luego, el agua volvió a su engañosa calma, como si nada hubiera pasado. Guardaparques llegaron dentro de una hora, acompañados por oficiales de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Buzos con ropa de protección y rifles peinaron el área con extrema precaución. 3 horas después, encontraron los restos de Rico cerca de un tronco sumergido. Su cuerpo estaba catastróficamente destrozado. Faltaban el brazo derecho y gran parte de la pierna izquierda. Marcas de arrastre en el lodo indicaban que el caimán lo había escondido parcialmente para comerlo después. Un comportamiento natural que subraya el enfoque metódico de estos depredadores al alimentarse. El caimán responsable, un macho grande, fue capturado esa misma noche y sacrificado a la mañana siguiente. Las autoridades clasificaron el incidente como una muerte condicionada por el alimento. Un resultado trágico, pero previsible de la intervención humana en el comportamiento natural de los depredadores. El funeral de Rico se llevó a cabo 5 días después en la parroquia de Santa Mónica, en Hialeah. La ceremonia fue breve y solo asistieron pocas personas. No se presentaron cargos contra la empresa de aerodeslizadores. Sin embargo, se introdujeron nuevos protocolos de seguridad y se revisaron las señales de advertencia. Un breve reportaje se emitió en las noticias locales de la noche bajo el título Tragedia en día festivo, acompañado de imágenes de archivo de caimanes y fotos del embarcadero de aerodeslizadores. Para el fin de semana, la historia ya había sido olvidada, desplazada por otros titulares. Era el 24 de agosto de 2015 en Brasil. La niebla matutina aún colgaba sobre los humedales, cuando Travis Reddick cargaba su camioneta con bidones de gasolina, destinados a una estación de investigación remota. A los 42 años, el exoficial de logística militar había pasado 3 años coordinando entregas de suministros a través del terreno más desafiante de Sudamérica, para una organización de ayuda médica. El laberinto de vías acuáticas estacionales y vegetación densa en el Pantanal ya no era un misterio para él, solo eran obstáculos que se superaban eficientemente. Travis poseía el pensamiento metódico de un hombre que resolvía problemas profesionalmente. Sus colegas apreciaban su capacidad para superar tanto obstáculos burocráticos como senderos traicioneros de la selva con la misma precisión. Esa mañana descubrió que el puente principal de acceso había sido arrastrado por recientes inundaciones, lo que lo obligaba a tomar un desvío que prolongaría su tiempo de entrega en 4 horas. Guías locales. En el punto de reunión mencionaron un antiguo sendero que atravesaba directamente el humedal, pero advirtieron que no se usara durante el día. El corredor servía como terreno de caza para jaguares en sus migraciones entre territorios. Travis desestimó sus preocupaciones. Ya se había encontrado con vida silvestre durante sus viajes de suministro, y estaba convencido de que el ruido y viajar durante el momento más luminoso del día disuadirían a posibles depredadores. Armado solo con una radio y un cuchillo multiuso, se echó la mochila al hombro y comenzó a marchar por el sendero fluvial cubierto de vegetación. Los jaguares son los depredadores principales de los humedales sudamericanos. Las hembras adultas pueden pesar hasta 90 kilogramos y tienen la mordida más fuerte de todos los grandes felinos. A diferencia de otros felinos que atacan el cuello, los jaguares apuntan directamente al cráneo con una mordida aplastante que perfora el hueso, ejecutada con colmillos de más de 5 centímetros de largo. Su estrategia de caza se basa en acercarse con paciencia y en ataques sorpresa explosivos, a menudo desde posiciones ocultas cerca de abrevaderos donde se reúnen las presas.
Cerca de las 2 de la tarde, Travis llegó a una curva sombría del camino, donde el sendero se ensanchaba cerca de un claro natural. Huellas de capibaras se dibujaban en el suelo fangoso, una indicación de un abrevadero regular. Dejó su mochila para reorganizar los bidones de gasolina y dio la espalda a la alta hierba en el borde este del claro. La jaguar hembra había observado su camino durante casi 20 minutos desde su escondite. Con una longitud de más de 1.80 metros desde la cabeza hasta la cola, había tomado este territorio después de ser desplazada río arriba por un macho más grande. Las recientes inundaciones habían dispersado sus presas habituales, lo que hacía su comportamiento de caza más oportunista. Travis se inclinó hacia adelante para asegurar una correa suelta cuando la jaguarina pasó al ataque. Cubrió la distancia de unos 4,5 metros en 2 saltos poderosos. Su cuerpo de 80 kilogramos lo golpeó con fuerza devastadora entre los omóplatos. El impacto lo lanzó de cara al suelo lodoso, mientras sus garras recorrían su espalda, rasgando la camisa y cortando hasta la musculatura. Intentó rodar para alejarse, pero las mandíbulas de la jaguar lo agarraron del cuello con presión hidráulica. Sus colmillos penetraron las vértebras cervicales y separaron la médula espinal de inmediato. El cuerpo de Travis se relajó mientras la jaguar mantenía la mordida. Sus fuertes músculos de la mandíbula siguieron presionando hasta que el cráneo comenzó a romperse. Todo el ataque duró menos de 30 segundos. Un pescador, que arrojaba redes río abajo, escuchó el breve tumulto y gritos. Pero cuando llegó al claro, solo eran visibles rastros de arrastre que conducían a la densa maleza. Las autoridades brasileñas de fauna iniciaron una investigación pocas horas después de encontrar el equipo abandonado de Travis. Guardabosques confirmaron que la misma jaguar hembra ya había sido seguida en esta área durante varios meses, aunque antes no había mostrado un comportamiento agresivo hacia las personas. El ataque parecía ser más territorial que depredador, ya que la jaguar no se había comido a su víctima. La organización benéfica de Travis emitió nuevas regulaciones que exigen escolta armada para todo el personal que viaje por los corredores de vida silvestre designados. Su familia estableció un fondo conmemorativo para apoyar la investigación sobre jaguares, creyendo que Travis habría querido que su muerte contribuyera a una mejor comprensión entre humanos y animales. El incidente destacó la creciente presión sobre las poblaciones de jaguares, ya que el asentamiento humano avanza cada vez más en las áreas tradicionales de caza, y estos depredadores apicales entran así en contacto más frecuente con los humanos. Humanos que a menudo subestiman sus habilidades mortales. La mañana del 12 de agosto de 2015 comenzó con una belleza impecable sobre el delta del Okavango en Botsuana. Natalie Rhodes, una productora de documentales de 41 años de Londres, ajustó su sombrero de ala ancha mientras se sentaba en la estrecha canoa Mokoro, que la llevaría a través de los cristalinos canales de este patrimonio mundial de la UNESCO. La carrera de Natalie se basaba en su capacidad de encontrar historias cautivadoras en lugares remotos del mundo. En más de 15 años, ella había producido documentales galardonados sobre todo, desde la vida silvestre ártica hasta la protección de la selva amazónica, siempre en busca de experiencias auténticas e inmersivas. Sus colegas la conocían como alguien que nunca se conformaba con las ofertas turísticas comunes, sino que siempre buscaba las historias no contadas y perspectivas únicas que diferenciaban grandes documentales de programas de viajes ordinarios. La compañera de viaje de Natalie era Sarah Mitchell, una fotógrafa de vida silvestre de Manchester, que había sido su amiga más cercana desde sus tiempos de estudio. Sarah había invitado a Natalie a este viaje después de haber terminado un exitoso trabajo fotográfico sobre elefantes en el Parque Nacional de Chobe. Las dos mujeres planearon explorar durante una semana el laberinto de canales, islas y lagunas del delta. El safari en Mokoro fue guiado por polers locales, navegantes experimentados que crecieron en el delta y poseían un profundo conocimiento de los cambios estacionales, el comportamiento de la fauna y los peligros ocultos. Estas canoas monoxilas tradicionales eran el principal medio de transporte en el delta desde hace más de 1000 años. El polero de Natalie era Tabo, un guía local de 35 años, cuya familia había cruzado el delta durante generaciones. Antes de que comenzara su viaje, Tabo explicó sobre los habitantes más peligrosos del delta, conocimiento que en estas aguas vírgenes podía decidir entre la vida y la muerte.
El cocodrilo del Nilo era el principal depredador de las vías fluviales del delta, un fósil viviente que apenas había cambiado en más de 200 millones de años. Estos masivos reptiles podían alcanzar hasta 6 metros de largo y pesar más de 700 kilogramos, con mandíbulas que ejercían una fuerza de mordida de más de 2.000 kilogramos por pulgada cuadrada, lo suficientemente fuerte como para aplastar un coche pequeño. Lo que hacía a los cocodrilos del Nilo especialmente peligrosos para los humanos era su estrategia de caza y su increíble paciencia. Estos depredadores eran cazadores de emboscada que podían permanecer inmóviles durante horas, esperando a que la presa estuviera a golpe de distancia. Cuando un animal se acercaba a la orilla, los cocodrilos podían lanzarse fuera del agua con tal fuerza que todo su cuerpo era catapultado desde la superficie. En el cuarto día, el grupo iba por un estrecho canal. Cuando llegaron a un punto donde el agua era demasiado poco profunda para maniobrar los mocoros cargados. El procedimiento estándar en tales situaciones consistía en que los pasajeros se adentraban brevemente en el agua poco profunda, mientras los poleros guiaban las canoas vacías a través del obstáculo. Tabo había realizado esta maniobra cientos de veces en su carrera como guía, y eligió cuidadosamente un lugar donde el agua solo llegaba hasta los tobillos, y un firme fondo de arena era visible a través del agua clara. Él explicó a Natalie y a su compañera Sarah que tendrían que bajar por solo unos minutos mientras él guiaba el mocoro vacío a través del paso poco profundo. Tabo había buscado previamente señales de hipopótamos y cocodrilos antes de seleccionar el lugar, y sus años de experiencia le habían enseñado a interpretar las sutiles señales del entorno que indicaban la presencia de depredadores. Sin embargo, ninguno de ellos sospechaba que un gran cocodrilo del Nilo descansaba inmóvil en el fondo del canal desde hacía varias horas. La presencia del cocodrilo en este canal en particular no era nada inusual. Estos depredadores recorren regularmente los cauces del delta. Este animal en particular era un macho adulto, de aproximadamente 4,30 metros de largo, y que pesaba más de 360 kilogramos. Con la paciencia y experiencia de caza adquirida en décadas de exitosas incursiones de caza, cuando Natalie con cuidado salió de su mocoro al agua poco profunda, su pie tocó el fondo arenoso, a solo unos metros del lugar donde acechaba el cocodrilo. Las vibraciones de sus pasos desencadenaron el reflejo de ataque del depredador. Los cocodrilos poseen órganos sensoriales especializados que pueden percibir incluso las más mínimas vibraciones en el agua, y les permiten localizar presas con una precisión asombrosa, incluso en las condiciones más turbias. El ataque ocurrió con una velocidad asombrosa, que ha convertido a los cocodrilos en exitosos cazadores durante más de 200 millones de años. El masivo reptil atrapó con su mandíbula la pierna derecha de Natalie, justo por encima del tobillo. Su fuerza de mordida de aproximadamente 20.700 newtons, 3.000 libras por pulgada cuadrada, aplastó huesos y cortó inmediatamente grandes vasos sanguíneos. Inmediatamente, el cocodrilo comenzó con la llamada vuelta de la muerte, un movimiento giratorio que desorienta a la presa y causa daños masivos en los tejidos, mientras la víctima es arrastrada bajo el agua. Tabo reaccionó con rapidez, gracias a los años de experiencia que había adquirido en aguas peligrosas. Inmediatamente comenzó a golpear con su palo de madera en la cabeza y el hocico del cocodrilo, apuntando a las áreas sensibles alrededor de los ojos y las fosas nasales, con la esperanza de que el depredador aflojara su agarre. Sarah agarró su remo y se unió al desesperado intento de liberar a Natalie de las mandíbulas del cocodrilo. Pero los cocodrilos del Nilo están hechos para estos encuentros. Una vez que sus mandíbulas se cierran sobre la presa, los músculos que controlan la mordida son de los más fuertes del reino animal, y están diseñados para mantener el agarre incluso bajo un estrés extremo. El cerebro primitivo del cocodrilo estaba enfocado únicamente en un objetivo: arrastrar a la presa a aguas más profundas para completar la matanza sin interrupciones. A pesar de los esfuerzos conjuntos de Tabo y Sarah, el cocodrilo logró arrastrar a Natalie bajo la superficie del canal. Todo el ataque duró menos de 20 segundos, pero esos segundos fueron suficientes para convertir un pacífico viaje de documentación en una tragedia inimaginable. Los restos de Natalie fueron finalmente encontrados casi 3 kilómetros río abajo del lugar del ataque, en un tranquilo brazo del río, donde el cocodrilo aparentemente había comido y luego dejado los cadáveres.
Este hallazgo trajo un cierre a su familia y amigos, pero también fue una clara advertencia de los peligros ocultos del delta. Era el 12 de octubre de 2014, y el sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras sobre las vastas praderas del Parque Nacional Hwange, en Zimbabue. La estación seca había transformado el paisaje en un mosaico de hierba dorada y acacias dispersas, con pozos de agua estacionales que servían como imán para numerosos animales salvajes. Jake Morrison tenía 26 años y era adicto a la adrenalina. El obrero de la construcción de Sydney había gastado sus ahorros en esta aventura en África con su hermano mayor Tom, decidido a reunir historias con las que pudiera impresionar a sus amigos en casa. Jake siempre había sido el temerario de la familia. Saltaba de acantilados, conducía motocicletas demasiado rápido y nunca rehuía un desafío de valentía. Tom, 3 años mayor y mucho más cauteloso, había intentado repetidamente durante su viaje de una semana disuadir a su hermano de ideas arriesgadas. Pero Jake estaba decidido a poner a prueba los límites. Constantemente le preguntaba a su guía por mejores oportunidades para tomar fotos y expresaba su descontento con las normas de seguridad que los mantenían en el vehículo. Su guía, Blessing, era un experimentado guardabosques local que había dirigido safaris por Hwange durante más de una década. Había desarrollado un sexto sentido para reconocer situaciones peligrosas antes de que escalaran. Esa tarde había estado especialmente decidido cuando descubrieron una manada de leones cerca de un abrevadero. Nadie debía abandonar el vehículo. Los leones africanos son depredadores sociales que viven en grupos familiares, llamados manadas. Estos típicamente consisten en hembras emparentadas, sus crías y uno o más machos dominantes. Cuando se sienten amenazados o protegen a sus crías, varios leones coordinan sus ataques con una eficiencia devastadora. Aunque las leonas son más pequeñas que los machos, se consideran más peligrosas en grupos debido a sus superiores habilidades de caza y su instinto protector hacia las crías. La manada consistía en 3 leonas adultas y 4 crías jóvenes, que descansaban a la sombra de un gran baobab, a unos 45 metros del abrevadero. Las leonas parecían relajadas. Se acicalaban mutuamente o observaban cómo los cachorros jugaban en el polvo. Pero Blessing sabía que las apariencias podían engañar. Las leonas con crías eran de los animales más peligrosos de África. Jake observaba la manada a través del teleobjetivo de su cámara y se sentía cada vez más frustrado por la distancia y la presencia del vehículo en la imagen. A pesar de las advertencias explícitas de Blessing y las súplicas desesperadas de Tom, Jake abrió silenciosamente la puerta del vehículo y pisó el suelo. Al principio se movió lentamente, con la cámara levantada, suponiendo que podría tomar rápidamente algunas fotos y regresar a salvo a tiempo. Las leonas notaron de inmediato el movimiento de Jake. Su postura relajada dio paso a una vigilancia tensa, mientras seguían al intruso humano con un enfoque depredador. Los cachorros, que sintieron la tensión de sus madres, dejaron de jugar y se acercaron a los adultos. Jake había reducido la distancia a unos 27 metros cuando los instintos protectores de la manada superaron la cautela natural hacia los humanos. 2 leonas se levantaron al mismo tiempo y comenzaron a avanzar hacia él con pasos decididos. Sus orejas se pegaron a la cabeza, las colas se movían inquietas y un gruñido profundo surgió de sus pechos. Jake finalmente reconoció el peligro y se dio la vuelta para correr de regreso al vehículo. Pero 27 metros eran demasiado cerca de 3 madres protectoras, y su movimiento repentino desencadenó el reflejo de ataque. La primera leona se lanzó hacia Jake con velocidad explosiva y cubrió la distancia con 3 saltos poderosos. La leona golpeó a Jake por detrás. Su cuerpo de 135 kilogramos lo lanzó de cara al suelo duro. Antes de que pudiera darse la vuelta o defenderse, sus mandíbulas se cerraron sobre su cuello. Los colmillos perforaron las vértebras con fuerza devastadora. Segundos después, llegó la segunda leona. Sus garras rasgaron la espalda y los hombros de Jake mientras se unía al ataque. El grito de Jake se apagó abruptamente cuando su médula espinal fue seccionada. Su cuerpo se estremeció una vez más, antes de quedar completamente inerte, mientras las 2 leonas continuaban su ataque. La tercera leona se quedó con las crías
observando atentamente la escena sin participar. Tom observó horrorizado desde el vehículo, cómo su hermano menor era asesinado a pocos metros de distancia. Blessing ya había enviado una llamada de emergencia por radio, pero ambos hombres sabían que no podían hacer nada sin convertirse ellos mismos en víctimas. El ataque duró menos de 30 segundos antes de que las leonas retrocedieran, convencidas de que la amenaza para sus crías había sido eliminada. Los guardaparques llegaron en menos de 20 minutos, pero Jake ya estaba muerto. Las graves lesiones en el cuello y la médula espinal le habían costado la vida. Las leonas habían regresado con sus crías y no mostraron más agresión hacia los humanos. La investigación exoneró a Blessing de cualquier mala conducta y confirmó que Jake había violado instrucciones de seguridad explícitas al salir del vehículo. El Parque Nacional Hwange utilizó el incidente para reforzar las normas de seguridad y a partir de entonces exigió declaraciones de exención firmadas que reconocieran expresamente los peligros mortales al acercarse a pie a los animales salvajes. El funeral de Jake en Sydney fue asistido por cientos de amigos y colegas de trabajo que recordaron su entusiasmo contagioso y su actitud intrépida ante la vida. Tom luchó durante años con sentimientos de culpa por haber sobrevivido y finalmente se convirtió en un defensor de la seguridad de la vida silvestre para prevenir tragedias similares en el futuro. Era el 4 de marzo de 2015 durante un safari oceánico frente a la costa de Mossel Bay, Sudáfrica. El océano Índico estaba frío e inquieto. Su superficie gris se rizaba bajo un cielo pesado. Las olas golpeaban rítmicamente contra el casco del bote de buceo que flotaba cerca de la isla de las focas. Los miembros de la tripulación dijeron más tarde que esa mañana algo se sentía mal, como si el agua estuviera reteniendo algo. Hayley Chang, una estudiante de doctorado en biología marina de 27 años de la Universidad de Columbia Británica, había viajado medio mundo para esta inmersión. Su tesis doctoral se centraba en el comportamiento depredador-presa en especies de tiburones costeros, con un enfoque especial en el comportamiento de salto de los tiburones blancos. A diferencia de los adictos a la adrenalina que normalmente reservaban tales excursiones, Hayley no buscaba la emoción, ella buscaba datos de campo. Los profesores la describían como metódica y cautelosa. Alguien que revisaba el equipo 3 veces y documentaba todo con la máxima precisión. El sistema Float Rig, que se utilizaba en estos safaris, se ajustaba exactamente a sus requisitos de investigación. Permitía la observación del comportamiento de salto en la superficie del agua, sin sumergirse completamente en una jaula, ideal para filmar. Ella había cubierto los costos por sí misma, con la ayuda de una beca y sus ahorros, y había llegado a Sudáfrica 3 días antes, para aclarar los últimos detalles logísticos. Su objetivo era recopilar pruebas visuales de saltos sorpresa. Eventos raros, pero de un valor incalculable para su defensa de la tesis doctoral. Hayley entró al agua a las 10:20. Llevaba un traje de buceo semiseco y una sola GoPro, montada en una vara corta. Era una de los 4 invitados que esa mañana utilizaban el sistema Float Rig, atados a una jaula de superficie, pero con libertad de movimiento dentro de un radio limitado. Los testigos recordaron más tarde que parecía concentrada y profesional, con la mirada a menudo dirigida hacia el agua abierta, en lugar de la caja de cebo, que normalmente atraía las cámaras de los turistas. Aproximadamente 30 minutos después del inicio de la inmersión, las condiciones inestables hicieron que varios buceadores se desviaran de sus posiciones. En ese momento, Hayley soltó su cuerda para reposicionar su cámara, con la intención de volver a fijarla de inmediato. Pero eso nunca sucedió. Lo que Hayley entendía intelectualmente, pero quizás no comprendía completamente a nivel instintivo, era la pura ferocidad depredadora de la especie que investigaba. Los tiburones blancos son superdepredadores, refinados por 400 millones de años de evolución. Pueden llegar a medir hasta 6 metros de largo y pesar más de 1.800 kilogramos. Sus ataques de salto se cuentan entre las demostraciones de fuerza más explosivas de la naturaleza. Salen disparados verticalmente desde las profundidades a velocidades de más de 40 kilómetros por hora. Sus enormes mandíbulas generan una fuerza de mordida de más de 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos ataques están diseñados para matar instantáneamente a grandes mamíferos marinos y quitarles cualquier posibilidad de huida o resistencia. El ataque vino sin ninguna advertencia.
Un tiburón blanco de 4,30 metros de largo se lanzó verticalmente desde la profundidad turbia, con sus mandíbulas ya abiertas. El impacto fue violento. Una explosión de agua blanca y sangre, cuando el tiburón embistió a Haley desde abajo y dobló su cuerpo como una muñeca de trapo. Sus mandíbulas se cerraron con una fuerza aterradora alrededor de su cintura. Dientes dentados desgarraron en un solo instante el traje de neopreno, la piel y las costillas. El sonido fue un crujido húmedo y quebradizo, seguido de un grito que casi de inmediato se cortó. Por un breve momento, ambos cuerpos quedaron suspendidos en el aire. Haley inerte, el tiburón enfurecido, antes de que desaparecieran bajo la superficie en un remolino de espuma roja y equipo disperso. No hubo lucha, ninguna oportunidad de escapar. El ataque terminó en cuestión de segundos, brutal, eficiente y definitivo. Testigos en el barco describieron un momento de silencio impactante antes de que los gritos llenaran la cubierta. El tiburón emergió una vez más, el cuerpo inerte de Haley aún en sus enormes mandíbulas, antes de desaparecer para siempre en las profundidades. A pesar de una extensa búsqueda de 48 horas con patrulleras y equipos de buceo, nunca se encontró rastro de Haley Chang, excepto su flotador de GoPro, cuya luz de grabación seguía parpadeando mientras flotaba solo en la superficie. La cámara misma, así como cualquier posible última grabación, desapareció con ella en la profundidad. La empresa de buceo suspendió inmediatamente los tours de flotadores y ajustó sus exenciones de responsabilidad en silencio. Los materiales de investigación de Haley fueron devueltos a la Universidad de Columbia Británica, donde su supervisor solicitó que su disertación inconclusa fuera archivada bajo su nombre. Un pequeño monumento académico para una joven científica prometedora, cuya búsqueda de conocimiento la llevó directamente a las fauces de aquella criatura que quería entender. Su familia celebró una ceremonia conmemorativa privada en Vancouver y rechazó todas las solicitudes de los medios. El decano de su departamento solo dijo que Haley murió por lo que creía.